El viento aullaba como un lobo herido, azotando la nieve contra el parabrisas de mi coche, que patinaba inútilmente en el camino helado hacia las afueras de Castellón de la Plana. «Maldita sea, no ahora», grité al vacío mientras el motor rugía en vano, atrapado en un banco de nieve que parecía tragarse el mundo entero. Y entonces, a través de la tormenta, vi las luces parpadeantes de un vehículo volcado al borde del precipicio, y supe que no era solo mi pesadilla la que acababa de empezar. Me llamo Andrea Ruiz, y en ese momento CEO de una cadena de hoteles boutique en la costa valenciana. Mi vida era un torbellino de reuniones en Madrid y cenas solitarias en mi ático con vistas al Mediterráneo. Pero esa noche de invierno del 2023, cuando una ventisca inusual azotó las sierras cercanas a Castellón, un fenómeno que los abuelos locales juraban que no se veía desde la posguerra, todo cambió. Yo volvía de una inspección en una propiedad abandonada que planeaba convertir en un refugio ecológico, soñando con un futuro donde el lujo se fundiera con la sostenibilidad, como esas novelas de García Márquez que devoraba en secreto para escapar de las cifras y los balances. El frío se colaba por las rendijas del coche, y yo maldecía mi decisión de tomar la ruta secundaria para evitar el tráfico de la AP7. Solo un atajo, me había dicho, ignorando las advertencias del GPS. Cuando vi el coche accidentado, un viejo Seat Ibiza cubierto de nieve, mi instinto tomó el control. Aparqué como pude y salí tambaleándome, el viento me golpeaba el rostro como bofetadas de un amante enfurecido. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz ahogada por el ulular de la tormenta. Un gemido débil me respondió desde la oscuridad. Corrí resbalando en el hielo, y encontré la puerta del conductor entornada. Dentro, acurrucadas en el asiento trasero, estaban ellas, una mujer de unos 40 años, pálida como la nieve misma, con el cabello rubio pegado a la frente por el sudor frío del miedo, y una niña de no más de 10, envuelta en una manta raída, temblando como una hoja en el vendaval. «Dios mío, salgan de ahí», ordené, abriendo la puerta con un tirón que casi me arranca el brazo. La mujer, Lucía, como supe después, levantó la vista, sus ojos azules nublados por el pánico, pero con una chispa de determinación que me heló más que el viento. «Mi hija. Sofía. No puede». «El frío», murmuró, su voz un hilo roto. Extendí los brazos y saqué a la niña primero, envolviéndola en mi abrigo mientras ella se aferraba a mi cuello como un koala asustado. «Tranquila, pequeña, yo te llevo», le susurré, sintiendo su cuerpecito menudo contra el mío, un calor frágil que me hizo jurar en silencio que no dejaría que esa noche se las tragara. Lucía salió después, tambaleante, apoyándose en el marco de la puerta. Su chaleco rojo, tejido a mano con lana gruesa típica de las abuelas castellonenses, estaba rasgado en un hombro, revelando una piel salpicada de pecas que contrastaba con la blancura del paisaje. «Gracias». «No sé qué», balbuceó, pero yo la interrumpí, «no hay tiempo para gracias. Vamos a mi coche». La ayudé a caminar, su brazo delgado pero fuerte alrededor de mi cintura, y en ese contacto fugaz, algo se removió en mí, un eco de soledad que no esperaba. Cargamos a Sofía entre las dos, cruzando los 20 metros que separaban los vehículos como si fuéramos un equipo improvisado en una película de Almodóvar, llena de drama y pasión contenida. Una vez dentro de mi Audi, encendí la calefacción a tope y envolví a la niña en mi bufanda de cachemira. Lucía se frotaba las manos, tratando de insuflarles vida, mientras yo ponía el coche en marcha, rezando para que no nos atascáramos. «Soy Andrea», dije, rompiendo el silencio cargado. «Vivo en Castellón». «¿Ustedes?». Ella me miró como evaluándome y respondió con una sonrisa temblorosa: «Lucía. Y esta es Sofía, mi hija. Veníamos de Burriana, visitando a mi hermana». El hielo nos traicionó. Su acento era puro levante valenciano, con esa cadencia suave que arrastra las eses como olas en la playa del Pinar. El camino de vuelta fue un suplicio. La nieve caía en cortinas impenetrables y el teléfono no tenía señal. Sofía se durmió en el asiento trasero, exhausta, mientras Lucía y yo hablábamos en susurros para no despertarla. Me contó que era pintora, que vendía cuadros en mercados locales de Castellón, inspirados en las azulejerías modernistas de la ciudad y los atardeceres sobre el Grao. «No soy nadie importante», dijo con humildad, pero sus ojos contaban otra historia, de luchas silenciosas, de noches en vela frente al lienzo. Yo, en cambio, le hablé de mi imperio hotelero, de cómo había escalado desde camarera en un bar de Valencia hasta dirigir una empresa que empleaba a cientos. «Suena glamoroso», comentó ella,
pero había un matiz en su voz, una sombra de escepticismo que me intrigó. Llegamos a mi ático en el centro de Castellón pasadas las 2 de la madrugada. El edificio, un bloque modernista restaurado con balcones de hierro forjado, se erguía como un faro en la noche. Subimos en el ascensor, Sofía aún dormida en brazos de Lucía, y cuando abrí la puerta, el calor del hogar las envolvió como un abrazo. Preparé chocolate caliente de ese con churros que mi madre me enseñó a hacer en las fiestas de Fallas, y las instalé en la habitación de invitados, con sábanas de lino egipcio y vistas a la Plaza Mayor. Descansen, les dije. Mañana veremos cómo arreglar su coche. Pero el sueño no llegó fácil para mí. Me quedé en el salón con una copa de vino tinto de la tierra, un bobal robusto de Utiel Requena, mirando la nieve que aún caía fuera. ¿Por qué me sentía tan conmovida? En mi vida de ejecutiva las emociones eran transacciones, un contrato firmado, un socio seducido con palabras afiladas. Pero Lucía. Había algo en su vulnerabilidad, en la forma en que protegía a su hija con ferocidad quieta, que removía las cenizas de mi propio pasado. Yo que había salido del armario a los 20 en una familia conservadora de Valencia, que había amado y perdido en silencio para no manchar la imagen de la chica fuerte. Esa noche, mientras el viento gemía contra las ventanas, juré que solo sería un acto de bondad. Nada más. Al amanecer el sol pálido se filtró por las persianas, tiñendo el salón de oro tenue. Sofía fue la primera en despertar, correteando descalza por el pasillo con ojos curiosos. «Mira, mamá. Hay cuadros en la pared», exclamó señalando mis reproducciones de Sorolla, ese maestro valenciano que capturaba la luz del mar como nadie. Lucía apareció detrás con el cabello revuelto y una sonrisa tímida, vestida con una de mis camisas oversize que le llegaba a las rodillas. «Buenos días, Salvadora», dijo, y en ese instante, con el aroma del café fresco flotando en el aire, sentí el primer tirón de algo peligroso, conexión. Pasamos el día juntas, atrapadas por la tormenta que cerraba las carreteras. Llamé a mi equipo para posponer reuniones, emergencia familiar, mentí, y nadie osó preguntar. Cociné paella valenciana con conejo y garrofón, usando los ingredientes que tenía en la despensa, y nos sentamos en la terraza acristalada, envueltas en mantas, viendo cómo la nieve cubría los naranjos del Parque Ribalta. Sofía dibujaba con mis lápices de diseño, creando castillos de hielo imposibles, mientras Lucía y yo hablábamos de todo y de nada, de las Fallas, de cómo el mar de Castellón olía a sal y promesas rotas de sueños postergados. Siempre quise exponer en el MUMA, confesó ella, refiriéndose al Museo de Bellas Artes. Pero con Sofía. La vida no espera. Y entonces, en un momento de silencio compartido, nuestras manos se rozaron al pasar el plato. Su piel era cálida, áspera por los pinceles, y el roce duró un segundo de más. Me miró y en sus ojos vi un reflejo de mi propia hambre, esa que las mujeres como nosotras, en un país donde el amor libre aún susurra en las sombras, aprendemos a esconder. Pero aparté la mano, riendo nerviosa. «Cuidado con el azafrán, mancha», dije, y el momento se disipó como humo. Esa tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Lucía y yo salimos a la cocina a lavar los platos. El agua corría caliente y el vapor empañaba las ventanas. «Andrea, ¿por qué nos ayudas tanto? Podrías haber llamado a emergencias y seguir tu camino». Su pregunta era directa, como un trago de orujo. Me encogí de hombros. En Castellón ayudamos a los nuestros. Además, me recordaste a alguien. No dije más, pero ella insistió secando una copa con delicadeza. ¿A quién? A mí, hace años. Perdida en una tormenta peor que esta. No mentía. A los 25 yo había huido de un amor tóxico en Valencia, una relación con una mujer que me asfixiaba con celos, dejándome en la calle con una maleta y el corazón en pedazos. Castellón me salvó entonces con su mezcla de mar y montaña, su gente que besa 2 veces y perdona 3. Lucía asintió como si entendiera. Yo también he tenido tormentas. Sofía es mi luz, pero su padre. Eso es otra historia. Su voz se quebró y por primera vez vi la grieta en su armadura, un moretón emocional, profundo y oculto. La noche cayó temprana y jugamos a las cartas, mus por supuesto con apuestas de dulces. Sofía ganaba siempre riendo con esa inocencia que desarma fortalezas. Pero cuando la acostamos Lucía y yo nos quedamos en el salón,
con una botella de vino y la radio sintonizando flamenco suave de Camarón. Hablamos de amores pasados, de la libertad que España nos dio con el matrimonio igualitario en 2005, pero aún con el peso de las miradas en los pueblos pequeños. A veces ser madre y ser yo misma. Es como caminar en cuerda floja, confesó ella, y yo quise abrazarla, borrar esa tristeza con mis labios. Pero no lo hice. En cambio, brindamos por las tormentas que nos traen regalos. Al día siguiente la nieve empezó a derretirse, y el mundo volvió a girar. Llamé a un mecánico amigo en el Grao, que remolcó su coche por una suma que pagué sin chistar. No puedo aceptarlo, protestó Lucía, pero yo insistí, considéralo mi inversión en arte local. Ven a pintar en mi hotel de verano. Ella sonrió, y en esa sonrisa había promesas no dichas. Se despidieron con abrazos, Sofía me regaló un dibujo de 3 mujeres en la nieve unidas por la mano, y se fueron en un taxi hacia Burriana. Creí que era el fin. Pero una semana después, en mi oficina con vistas al puerto de Castellón, llegó un paquete, un lienzo envuelto en papel craft, con una nota: gracias por salvarnos. Esto es para ti, Lucía. Lo desenvolví y allí estaba, una pintura de la ventisca, pero no la tormenta cruel, sino 3 siluetas entrelazadas contra el blanco, con toques de rojo y oro que hablaban de calidez oculta. Mi corazón latió fuerte. La colgué en mi pared y supe que la historia no había terminado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de rutina, pero con un eco constante: Lucía. Su pintura presidía mi escritorio, un recordatorio vibrante de esa noche que parecía sacada de un cuento de Lorca, lleno de pasión enterrada bajo capas de nieve. En las reuniones de junta, mientras discutía expansiones a Alicante, mi mente divagaba hacia sus pecas, hacia la forma en que su risa llenaba mi ático como el aroma de azahar en primavera. Andrea, ¿estás con nosotros?, me pinchaba mi asistente Javier, con esa familiaridad valenciana que bordea la insolencia. Sonreía y volvía al presente, pero el deseo era un fuego lento, uno que no podía apagar con trabajo. Decidí invitarla a la inauguración de mi nuevo hotel en el Peñíscola, a 1 hora de Castellón. Trae a Sofía, será como unas vacaciones, le escribí por WhatsApp, habíamos intercambiado números esa mañana nevada. Su respuesta llegó rápida: sería un honor. ¿Puedo llevar mis pinceles? Reí sola en el coche rumbo a una cita con proveedores en Villarreal. Por supuesto. Pinta el mar para mí. El evento fue un éxito: haba espumoso de Requena, canapés de jamón ibérico y una banda tocando rumba catalana que hacía bailar incluso a los inversores más tiesos. Lucía llegó al atardecer con Sofía de la mano, vestida con un vestido floreado que ondeaba como las olas del Mediterráneo. Andrea. Esto es mágico, exclamó girando sobre sí misma en el lobby, donde había colgado reproducciones de sus propios cuadros, un guiño que le había pedido a la decoradora. Sofía corrió a explorar el jardín interior, con su fuente murmurante y palmeras traídas de las Canarias. Cenamos en una mesa apartada, con vistas al castillo de Peñíscola recortado contra el horizonte púrpura. Hablamos de todo, de cómo ella había criado a Sofía sola después de que su ex, un pescador de Vinarós, las abandonara por una vida más sencilla, palabras que aún le quemaban. Me dijo que no podía con esto, imitó, señalando vagamente su corazón, pero yo sé que era el miedo a lo que la gente diría. Asentí, recordando mis propias batallas, la madre que lloró por mi orientación, el padre que fingió orgullo en las fotos familiares. En España hemos avanzado, pero en los pueblos. El amor es aún un secreto bien guardado, dije, y nuestras rodillas se rozaron bajo la mesa, un contacto eléctrico que ninguna apartó. Sofía se durmió en el sofá del lobby, y la llevamos a la suite que les había reservado. Al acostarla, Lucía se inclinó sobre la cama, y yo, desde la puerta, vi la curva de su espalda, la vulnerabilidad de esa madre guerrera. «Es tan fuerte como tú», murmuré. Ella se volvió y en la penumbra, sus ojos buscaron los míos. «Tú nos salvaste, Andrea. No solo esa noche». El aire se espesó cargado de lo no dicho y di un paso adelante. Nuestros labios se encontraron en un beso suave, tentative, como el primer sorbo de vino después de una abstinencia larga. Sabía a sal marina y a promesas, y por un instante el mundo se redujo a ese roce. Pero el deseo se contuvo, no era el momento.
Nos separamos con sonrisas culpables, y esa noche dormí en mi habitación adyacente, escuchando el mar romper contra las rocas, soñando con futuros imposibles. Al día siguiente pintó en la playa, Sofía construyendo castillos de arena, yo posando con un sombrero de paja, riendo bajo el sol que secaba las lágrimas de la tormenta pasada. Esto es para tu pared, dijo entregándome un boceto rápido de nosotras tres, unidas por el horizonte. Volvimos a Castellón con el corazón más ligero, pero la vida real acechaba. Mi agenda se llenó de viajes, Barcelona para una feria de turismo, Sevilla para alianzas con bodegas. Lucía y yo nos escribíamos mensajes diarios, fotos de Sofía en el colegio, de mis atardeceres en la Alhambra, construyendo un puente frágil sobre la distancia. Te echo de menos, le confesé una noche desde un hotel impersonal en la capital andaluza. Yo también. Ven pronto, respondió y adjuntó una selfie con Sofía haciendo morritos, un bálsamo para mi soledad ejecutiva. Entonces llegó la primera grieta. Una mañana de abril, mientras revisaba correos en mi café favorito de la Plaza de la Paz, ese con croissants recién horneados y vistas a la concatedral, Javier entró pálido. Andrea, hay rumores. Sobre ti y una mujer con una niña. Mi estómago se hundió. ¿Quién? No sé, pero en las redes locales. Alguien vio fotos de Peñíscola. Maldije en silencio. En Castellón, las paredes oyen, y los chismes viajan más rápido que el ave. Llamé a Lucía de inmediato. ¿Han visto las fotos? Nada grave, pero... Ten cuidado. Ella se rió al principio, nerviosa. Aquí en Burriana, ya me miran por ser madre soltera. ¿Qué más da? Pero su voz temblaba, y supe que el miedo la rozaba. Esa tarde conduje hasta su casa, un piso modesto en un barrio obrero con balcones llenos de geranios rojos. Sofía nos recibió con abrazos y cenamos fideo a casero, pero la sombra estaba allí. Andrea, ¿y si esto te perjudica? Tu empresa. Sacudí la cabeza. Mi empresa soy yo. Y tú eres parte de eso ahora. Pero las dudas crecían. Días después, recibí una llamada de mi madre, desde Valencia. Hija, ¿qué es eso de que sales con una viuda con hija? Piensa en el escándalo. Colgué furiosa, pero sus palabras se clavaron como espinas. En las reuniones, noté miradas laterales, susurros. Decidí ignorarlo enfocándome en un proyecto grande, convertir una finca abandonada en las afueras de Castellón en un centro de arte para mujeres artistas. Dedícalo a Lucía, me dije y la invité a ser la primera residente. Ella aceptó emocionada. Sofía irá al colegio cerca. Será como un sueño. Planeamos juntas, talleres de acuarela inspirados en las cerámicas de Manises, exposiciones con vistas al mar. Pero en junio, durante una visita a la finca, un mas de piedra con olivos centenarios, ocurrió lo impensable. Mientras Sofía jugaba en el jardín, Lucía me tomó la mano. Andrea, hay algo que debo decirte. Su rostro era una máscara de dolor. Antes de la ventisca. Yo estaba huyendo. No solo del hielo. De él. Él, pregunté, el corazón acelerado. El padre de Sofía. No es solo un ex. Es violento. Me amenazó, dijo que me quitaría a la niña si no volvía. El mundo se tambaleó. ¿Por qué no me lo dijiste? Lágrimas rodaron por sus mejillas. Tenía miedo de arrastrarte a esto. Eres tan perfecta. La abracé furiosa y protectora. No soy perfecta. Soy tuya. Juramos enfrentar juntas, contactar a abogados en Valencia, mudarnos a mi ático temporalmente. Pero esa confesión abrió una caja de Pandora. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuánto peligro acechaba? Las noches siguientes fueron de insomnio. Sofía notaba la tensión, preguntando ¿por qué mamá llora? Lucía pintaba furiosamente lienzos oscuros de tormentas y sombras. Yo en mi oficina investigaba discretamente. El nombre de él era Miguel, un tipo con antecedentes menores por altercados en bares de la costa. No lo subestimes, advirtió Javier, que había oído rumores. Pero el amor es ciego, y yo vi solo a Lucía, su fuerza, su ternura. En julio, durante las fiestas de la Magdalena en Castellón,
con sus castillos de fuegos artificiales iluminando el cielo, nos besamos de nuevo, esta vez con urgencia, bajo los arcos del ayuntamiento. Fue un pacto silencioso, contra el mundo. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, tenía otros planes. Una carta llegó a mi buzón, anónima con recortes de periódico sobre mi empresa. Aléjate de ella, o lo sabrán todo sobre ti. Sobre mí. Mi pasado, quizás esa relación tóxica que terminé con una orden de alejamiento, un secreto que enterré para ascender. El pánico me invadió. ¿Era él? ¿O alguien más? Llamé a Lucía, pero su teléfono estaba apagado. Conduje a Burriana a medianoche, el corazón en la garganta. La casa estaba a oscuras. Golpeé la puerta y al fin, Sofía abrió con ojos somnolientos. Mamá salió. Dijo que volvía pronto. El terror me heló. Salió. ¿A dónde? La espera fue un infierno. Paseaba por el salón de Lucía, paredes cubiertas de bocetos a medio terminar, el olor a óleo y trementina impregnando el aire como un perfume amargo, mientras Sofía dormía en su cama, ajena al abismo que se abría bajo nosotras. Cada tic-tac del reloj de pared, un regalo de su abuela con pájaros tallados, era un martillazo en mi sien. ¿Dónde está mamá?, murmuró la niña al despertar, frotándose los ojos. Volverá pronto, cariño. ¿Quieres chocolate?, mentí preparándole un vaso con leche tibia y cacao, como en esa noche nevada. Pero mi mente gritaba, ¿Miguel? Una trampa. Al amanecer, la puerta se abrió con un chirrido. Lucía entró pálida, con el vestido arrugado y una magulladura fresca en la muñeca, no un golpe sino un agarre brutal, lo supe por la forma en que se frotaba el brazo. Lo vi, susurró colapsando en una silla. Me siguió desde el mercado. Dijo que si no volvía con él, se llevaría a Sofía. Que te arrastraría a ti también, con tus secretos de ricachona. Lágrimas surcaron su rostro y yo la abracé jurando venganza. No irá a ninguna parte. Vamos a la policía ahora. Pero ella se resistió. No, Andrea. En estos pueblos, la policía es de ellos. Miguel tiene primos en el cuerpo, pescadores que beben juntos. Si hablo, perderé todo. Su voz era un lamento, eco de generaciones de mujeres silenciadas en la España rural, donde el honor familiar pesa más que la ley. Discutimos, yo con mi lógica de ejecutiva exigiendo acción, ella con el instinto de supervivencia que la había mantenido a flote. Eres terca como una mula valenciana, exclamé, y ella rió a medias, un sonido roto. Y tú una leona en tacones. Pero por Sofía. Espera. Ese día, la llevé a mi ático instalándolas con maletas apresuradas. Aquí están seguras, dije, cambiando las cerraduras y activando alarmas. Sofía exploró el lugar como un tesoro pirata, descubriendo mi colección de libros de poesía, Federico, Rosalía, y hasta algunos de Gioconda Belli, que escondía por demasiado pasionales. Lucía pintó en el taller improvisado que le monté en el ático, lienzos que ahora sangraban rojo y negro, tormentas emocionales que me cortaban el aliento. Nuestra relación floreció en ese refugio. Besos robados en la cocina mientras cocinábamos gazpacho andaluz, frío como el miedo que nos perseguía, noches acurrucadas viendo películas de Pedro Almodóvar, riendo con el drama exagerado que reflejaba nuestras vidas. Eres mi Pepi, Lucy, Bom y las demás, bromeaba yo, y ella respondía con un beso que borraba las sombras. Hicimos el amor por primera vez una madrugada de agosto con el ventilador zumbando contra el bochorno valenciano, cuerpos entrelazados en una danza lenta, tierna, de descubrimiento mutuo. No fue pasión salvaje sino un reencuentro de almas perdidas, sus manos en mi espalda, trazando mapas de cicatrices invisibles, mis labios en su cuello, susurrando promesas en castellano antiguo como en las baladas de los troveros. Pero el idilio era frágil. Mi trabajo sufría, reuniones canceladas, inversores inquietos por mi distracción. Javier me confrontó en la oficina, con vistas al mar del Grao. Andrea, los rumores crecen. Dicen que estás con una artista bohemia que huye de maridos locos. Si sale en la prensa local. Lo corté, que hablen. Mi vida no es un balance sheet. Pero en el fondo, el miedo carcomía. ¿Y si perdía todo por amor? ¿Era egoísta arrasar a Lucía y Sofía en mi mundo de cristal?
Entonces llegó la traición que no vi venir. En septiembre, durante la Feria de Cristo del Mar en Castellón, con sus barracas de buñuelos y el olor a pólvora de los petardos, recibí una llamada anónima. Si quieres saber la verdad sobre tu Lucía, ve al puerto a medianoche. Colgué temblando, pero la curiosidad, o el masoquismo, me impulsó. Conduje bajo la luna llena, el mar negro lamiendo los muelles como lenguas acusadoras. Allí, en un rincón oscuro cerca de los barcos pesqueros, vi una silueta, Lucía, hablando con un hombre alto, fornido, que reconocí por fotos antiguas, Miguel. El corazón se me paró. ¿Qué hacía allí? Me escondí tras un contenedor oxidado, el hedor a pescado podrido subiéndome por la nariz. Sus voces flotaban en la brisa salina. Te lo dije, Lucía. Déjala. Esa tía rica te usará y te tirará, como a una modelo en sus hoteles. Él con acento ronco de interior, agarrándola del brazo. Ella se zafó. No me toques. Solo vine a decirte que pare. Andrea nos protege. ¿Protegía? ¿O era una farsa? Miguel rió, cruel. Proteger. Ja. Pregúntale por su pasado. Por esa amante que dejó paralítica en un arrebato de celos. ¿Quieres eso para Sofía? Me quedé helada. ¿Paralítica? Mi mente retrocedió a Valencia, a Elena, mi ex tóxica, no yo. No, yo fui la víctima, la que huyó de sus golpes. Pero las palabras se torcieron en mi cabeza, un malentendido que ardía como ácido. ¿Lucía lo sabía? ¿Me había investigado? Corrí de vuelta al coche, lágrimas cegándome, el motor rugiendo como mi rabia. ¿Todo era una mentira? ¿Me usaba para escapar, pintando mi retrato mientras planeaba su huida? Llegué al ático al alba, exhausta. Lucía dormía, serena, con Sofía acurrucada a su lado. Las miré y el odio brotó, no por ellas, sino por el veneno que Miguel había inyectado. Decidí confrontarla. Despierta, dije sacudiéndola. Sus ojos se abrieron, confundidos. ¿Andrea? ¿Qué pasa? Le conté todo, las palabras saliendo como balas. Estás con él. ¿Y sabes mi secreto, el de Elena? ¿Me salvaste tú a mí, o al revés? Ella palideció. No. Fui a decírselo, a amenazar con la policía si no para. Miguel miente como siempre. Sobre ti. Oí rumores, pero no creí. Te amo, Andrea. Pero el daño estaba hecho. La duda era una semilla venenosa. Necesito espacio, dije y salí, dejando el ático vacío como mi alma. Pasé días en la finca del Centro de Arte, sola, pintando yo misma, garabatos furiosos de tormentas y traiciones. Javier me trajo papeles, inversores retirándose por escándalos personales. Elige, Andrea, el amor o el legado. Elegí el silencio, enterrando el dolor en trabajo. Lucía me bombardeó con mensajes, por favor, créeme. Miguel me chantajea con fotos antiguas, de cuando era joven y tonta. ¿Fotos? ¿De qué? La ignoré, pero la curiosidad me carcomía. Una noche hackeé, con ayuda de un contacto en IT, el email de Miguel. Allí estaban, imágenes de Lucía, veinteañera, besando a una mujer en una fiesta de Benicassim. No con él, sino con otra. Vi. ¿O solo juventud salvaje? Pero también cartas, amenazas de él jurando recuperar lo suyo. El malentendido se profundizaba. La llamé, voz quebrada, ven a la finca. Hablemos. Ella llegó al mediodía con Sofía en el coche, el sol valenciano implacable. Andrea, él miente sobre Elena. Investigué, fuiste tú la agredida. Lágrimas. Abrazos. Pero el perdón era esquivo. Me traicionaste viéndolo, acusé. Te salvé dudando, replicó ella. Sofía, testigo inocente, lloró, no peleen. Somos familia. En ese clímax de gritos y susurros, Miguel apareció. ¿Cómo lo supo? Un soplo, quizás. Irrumpió en la finca, ebrio, con ojos inyectados en sangre. Lucía, ven aquí. Esta zorra no te merece. Sofía gritó, escondiéndose tras mí. Lo enfrenté, mi voz un trueno, fuera de mi propiedad, o llamo a la Guardia Civil. El río, avanzando.
Sé todo, ricachona. Tu jueguecito de maricas. Lucía se interpuso feroz. Basta. Te denuncio hoy. Pero él la empujó y ella cayó golpeándose la cabeza contra una piedra del patio. No sangré, solo un hematoma que hinchó su sien, pero el terror fue visceral. Sofía chilló y yo, roja de ira, lo derribé con un puñetazo aprendido en gimnasios de ejecutivas. Lárgate, rugí, mientras Javier, alertado por mi llamada, llegaba con la policía local, incorruptible esta vez. Lo arrestaron por allanamiento y amenazas. Lucía, en mis brazos, sollozó, lo siento. Todo. La llevé al hospital de Castellón, solo contusiones, y allí, en la sala de espera con olor a desinfectante y café de máquina, nos reconciliamos. Creí en las mentiras, confesé. Yo también. Pero el amor sobrevive a las tormentas. Los días post Miguel fueron un bálsamo amargo. La policía de Castellón lo retuvo por 48 horas, tiempo suficiente para que Lucía presentara la denuncia formal. Años de acoso, desde que Sofía tenía 3 años, cuando él decidió que la niña necesitaba un padre de verdad. Los agentes, 2 mujeres curtidas por el servicio en la costa, una con tatuajes de anclas en los brazos, la otra con el pelo corto teñido de azul, tomaron su declaración con empatía profesional. En Valencia avanzamos, pero tipos como este aún creen que son dueños, dijo la de azul, ofreciéndole un pañuelo. Sofía, en la sala contigua coloreando con crayones de la comisaría, dibujó policías heroínas, y yo supe que esa niña saldría más fuerte. Pero el escándalo estalló. El periódico local, Las Provincias, publicó una nota, CEO local involucrada en incidente doméstico en finca de arte. No nombres aún, pero los rumores corrieron como pólvora en las fallas. Mi teléfono vibró con llamadas de la Junta. Andrea, esto afecta la imagen. ¿Es verdad lo de la pareja y el ex violento? Respondí con frialdad ejecutiva, es mi vida privada. Enfóquense en los números. Pero internamente el pánico crecía. ¿Perdería el control de mi empresa? La finca, ¿ese sueño dedicado a mujeres como Lucía? Ella se recuperó rápido, el médico dijo suerte, solo un chichón, y nos mudamos a la finca temporalmente, convirtiéndola en hogar. Los olivos centenarios susurraban secretos al viento y por las mañanas desayunábamos pan con tomate y aceite de la tierra, viendo a Sofía corretear entre las higueras. Lucía pintaba con renovada furia lienzos de renacimiento, mujeres emergiendo de sombras con toques de azul mediterráneo. Esto es por nosotras, decía, besándome el hombro mientras mezclaba pigmentos. Nuestra intimidad se profundizó, noches de conversaciones susurradas bajo las estrellas, cuerpos entrelazados en la cama de hierro forjado del más, explorando no solo deseo, sino almas. Le conté todo de Elena, los golpes, la huida, la terapia en Valencia que me reconstruyó. No eres rota, murmuró ella, trazando mis cicatrices emocionales con dedos gentiles. Eres fuego. Yo a cambio la ayudé a exponer, organicé una muestra en mi hotel principal de Castellón, Tormentas y Renacidas, con sus cuadros como estrellas. La inauguración fue mágica, cava, jazz suave de Beiderbecke adaptado al flamenco, mujeres de la escena local, galeristas de Valencia, activistas LGTB de la FELP. Sofía, vestida con un trajecito de lunares, fue la mascota, repartiendo catálogos. Lucía brilló hablando de su arte con pasión contenida, y yo, desde las sombras, la admiré como a una diosa pagana. Pero el pasado no suelta fácil. Una semana después Miguel salió en libertad con cargos, orden de alejamiento, terapia obligatoria, y envió una carta a Lucía vía su abogado, volveré por lo mío. Dile a tu amante que vigile sus espaldas. Ella me la mostró, temblando. No lo dejaré ganar. Decidimos contraatacar, contacté a una abogada feminista en Barcelona, experta en violencia de género, que nos guió en un proceso civil por custodia exclusiva. España es tuyo ahora, me dijo por Zoom, con el Sagrada Familia al fondo. Protege a tu familia. La palabra familia me golpeó. ¿Lo éramos? En un país donde el amor queer aún navega aguas turbulentas, pese al orgullo de Madrid y las leyes progresistas, formar una con una hija ajena era un salto al vacío. Hablé con mi terapeuta, una sevillana expatriada en Castellón que olía a jazmín. El miedo es normal, Andrea. Pero el amor es el único legado que no se deprecia. Llamé a mi madre, reuniendo coraje.
Mamá, estoy enamorada. De una mujer. Con una hija. Silencio, luego sollozos. Hija. Solo quiero verte feliz. Ven con ella a Valencia, conocédmela. Fue un puente tendido, frágil pero real. Sin embargo, el conflicto mayor acechaba en mi empresa. La Junta convocó una reunión de emergencia en mi oficina, con vistas al puerto donde los barcos faenaban al alba. El presidente, un viejo zorro de Requena con bigote canoso, soltó la bomba: Andrea, los inversores se retiran. El escándalo con la artista. ¿Y su ex? Es tóxico. Renuncia, o te echamos. El aire se espesó como humo de cordero asado. Miré a Javier, que negaba con la cabeza, y respondí: no renunciaré a mi vida por vuestros prejuicios. Si queréis, idos vosotros. Firmaron mi despido esa tarde por mutuo acuerdo, mintieron, y salí con la cabeza alta, pero el corazón hecho trizas. Conduje a la finca en lágrimas, el sol poniéndose como una herida abierta. Lucía me esperaba en el porche, con Sofía durmiendo en su regazo. Me despidieron, confesé, colapsando. Ella me abrazó: entonces empieza de nuevo. Conmigo. Esa noche, bajo la Vía Láctea que tachonaba el cielo valenciano, tomamos una decisión difícil: demandar a la Junta por discriminación, con pruebas de emails homófobos que Javier me filtró. Lucharemos, dije, y sellamos el pacto con un beso salado de lágrimas. Pero el clímax llegó en octubre, durante la vendimia en las viñas cercanas a Castellón. Habíamos ido a un festival local, uvas maduras pisadas en lagares, vino joven fluyendo como sangre dulce, buscando normalidad. Sofía reía, manchada de morado, mientras Lucía y yo bailábamos una jota improvisada, manos entrelazadas. Entonces, en la penumbra de un barracón, Miguel apareció de nuevo. Violó la orden, borracho de rabia y mosto. Lucía, gritó, abalanzándose. Ella lo esquivó, pero él la acorraló contra una pila de barricas. «Eres mía». El tiempo se ralentizó. Sofía gritó y yo corrí, interponiéndome. «Suéltala». Él me empujó fuerte y caí contra el suelo empedrado, el impacto sacándome el aire. No moretones graves, solo raspones en las palmas, pero el terror fue primal. Lucía chilló arañándole la cara, y testigos, viejos viticultores con almas de toreros, lo redujeron hasta que la policía llegó, alertada por el festival. Lo arrestaron de nuevo, esta vez con agravantes: reincidencia, agresión en evento público. En el hospital, mientras me cosían un corte superficial en la ceja, Lucía sollozó a mi lado. «Casi te pierdo». Sofía, valiente, dibujó en una libreta: mi heroína. Pero el verdadero golpe vino después. En la comisaría, Miguel confesó, en un arrebato de delirium tremens, su secreto. «Lucía no es santa. Me dejó por una mujer antes que por ti, ricachona». «¿Y la niña? Es mía». «Pregúntale». «¿Duda sobre la paternidad?». Lucía, exhausta, me lo explicó en el coche de vuelta: Sofía es de una relación fugaz con una artista en Valencia, antes de Miguel. Él lo sabe, pero lo usa para herir. El malentendido final. Yo, en mi dolor, dudé. ¿Por qué tantos secretos? Ella lloró: por miedo a perderte. Como perdí todo antes. Nos separamos esa noche, yo en el ático vacío, ella en la finca, un abismo de silencio. Días de llamadas ignoradas, de noches en vela mirando su pintura de la ventisca, ahora un símbolo de traición. Javier me trajo papeles de la demanda: gánala por ella. ¿Pero podía? El punto de quiebre llegó en noviembre con la primera nevada temprana, eco cruel de nuestra historia. Sofía llamó, voz temblorosa: Andrea, mamá no come. Dice que te echa de menos. Corrí a la finca, nevando suave, y la encontré acurrucada en el taller, rodeada de lienzos rotos. Lo siento, dije, arrodillándome. Yo también. Te creí y eso me mató. Nos abrazamos y en ese llanto compartido, el perdón brotó como lluvia en el desierto. La reconciliación no fue un cuento de hadas, sino un tapiz tejido con hilos rotos y remiendos pacientes. Regresamos al ático juntas, Sofía entre nosotras como un puente vivo, y empezamos terapia familiar, con una psicóloga de la Universidad Jaume y en Castellón, experta en dinámicas LGTB y trauma.
El amor queer en España es resiliente pero necesita raíces, nos dijo en sesiones con vistas al Parque del Rafalafena, donde los plátanos amarilleaban con el otoño. Aprendimos a desnudar secretos, yo mi miedo al fracaso profesional, Lucía, su culpa por arrastrarme, Sofía, su confusión por dos mamás. La demanda contra la Junta avanzó. Con evidencia irrefutable e emails con frases como, esa desviada no dirige nada, ganamos en el juzgado de Valencia. No solo recuperé mi puesto sino que forcé cambios, políticas de diversidad, un fondo para artistas queer. Eres una pionera, me dijo el juez, un hombre mayor con acento murciano que me recordó a mi abuelo. La prensa giró, de escándalo a historia de empoderamiento con titulares en El País, la CEO valenciana que luchó por amor y justicia. Miguel, meanwhile, se quebró. En el juicio por violación de orden su abogado pintó un retrato patético, un hombre roto por el rechazo, adicto al alcohol desde la pérdida de su barco en una tormenta de 2018. Lucía testificó con voz firme, no lo odio. Solo quiero paz para mi hija. La sentencia fue dura, 2 años más rehabilitación, pero ella pidió visitas supervisadas para Sofía, para que sepa perdonar. Yo admiré esa humanidad tan española, el catolicismo laico que mezcla rencor y redención. Con el tiempo nuestra vida se asentó en ritmos cotidianos, impregnados de la esencia de Castellón. Mañanas de mercado en la Plaza de las Aves, comprando alcachofas frescas para un arroz al horno, tardes en la playa del Pinar, Sofía chapoteando en las olas mientras Lucía y yo leíamos bajo sombrillas, sus cabezas apoyadas en mi hombro. Exposiciones de ella en el MUMA, donde colgó nuestra historia en abstracto, ventisca de corazones, un díptico de blanco y rojo que vendió por miles, suficiente para un estudio propio. Yo transformada fusioné mi empresa con su arte, hoteles con residencias para creadoras, talleres donde mujeres contaban sus tormentas. De la nieve al sol, lo llamé inspirado en Sorolla. Mi madre vino de Valencia, trayendo paella y prejuicios disueltos, abrazó a Lucía como a una hija, y a Sofía le enseñó a hacer buñuelos de calabaza. Eres familia, dijo y lloramos vino tinto en la cena. Pero no todo fue rosa. Hubo recaídas, noches en que el eco de Miguel nos despertaba sudando, días en que mi ambición chocaba con su bohemia, discutiendo presupuestos como en una comedia de Berlanga. No todo es arte, Lucía, exclamaba yo. Y no todo es dinero, Andrea, replicaba ella. Sofía mediaba con abrazos, besos, no peleas. Y en esos choques crecíamos aprendiendo que el amor es un flamenco apasionado, impredecible, eterno. Un año después de la ventisca, en el aniversario, volvimos al camino donde todo empezó. La nieve no caía, era primavera con almendros en flor, pero recreamos el momento, yo salvándola de un charco imaginario, Sofía riendo, Lucía pintando el paisaje en vivo. Lo que descubrí después. Fuiste tú, le dije arrodillándome con un anillo de plata grabado con de la tormenta al mar. ¿Quieres casarte conmigo? No por ley, sino por nosotras. Lágrimas, sí. Sí, susurró y Sofía aplaudió, familia para siempre. La boda fue íntima en la finca, amigos de Valencia y Burriana, Javier de padrino, mi madre emocionada. No curas, solo una ceremonia civil con votos propios, leídos bajo los olivos, con el mar lejano como testigo. Lucía prometió, te salvaré cada ventisca. Yo te pintaré eternamente. Bailamos jota hasta el alba, con fuegos artificiales caseros y cava que sabía a victoria. Hoy, 2 años después, miro atrás sin arrepentimientos. La CEO que salvó a madre e hija encontró su propia salvación en ellas. Castellón, con su mezcla de mar y montaña, de tradición y rebeldía, nos meció. Y en las noches quietas, cuando Sofía duerme y Lucía pinta a mi lado, sé que el amor, ese queer, humano, imperfecto, es la verdadera fortuna. No cambia todo de golpe, pero sí, gota a gota, como la nieve que se derrite en sol.